La criada. No era solo su oficio, era la etiqueta con que la ciudad la reducía cada vez que pasaba por la plaza, con la cabeza baja y los niños a su lado, como si ese nombre explicara todo lo que había ocurrido. La llamaban así con un tono que mordía. La señalaban con la mirada en mercados y en los portales, en las esquinas donde las mujeres se reunían para comentar los asuntos de los demás. A veces la voz se tornaba un cuchillo. La abandonada, la que dejó a su marido, otras apenas un murmullo que corría como polvo en la tarde y le pegaba a la piel. Casilda Ríos sabía lo que significaban esas palabras, y sin embargo llevaba consigo una vida que no cabía en un rótulo. Era criada en varias casas del pueblo y al mismo tiempo esposa de Heriberto, hombre del que nadie hablaba con claridad desde hacía meses. Tenía manos acostumbradas a fregar ollas y a remendar calcetines, manos que aprendieron también a sostener a 3 hijos en noches de fiebre, a amasar pan cuando el bolsillo no daba más y a esconder bajo el colchón las pocas monedas que aparecían. Su lecho, su traje de trabajo, su cama compartida con los niños, todo testificaba una resistencia que el pueblo confundía con abandono. La mañana en que todo estalló, el sol calcó las casas con una claridad desmesurada. La plaza se llenó de voces, de risas que se disfrazaban de curiosidad, de miradas que se volvían cuchillo. Alguien dejó un rumor en el aire. Dieron con sus pertenencias cerca de la sierra. Otra lo repitió con más saña. Dicen que se fue por su cuenta, y alguien contó una versión que cambiaba los hechos por conveniencia. Se marchó sin mirar atrás. Los niños sintieron el peso de esas palabras antes que ella, bajaron la mirada y se apretaron a su falda. Esteban, el mayor, apretó la mano de su madre como si ese gesto pudiera sellar la verdad. Casilda no dijo nada en la plaza. Había aprendido que las palabras propias, cuando se pronuncian frente a la muchedumbre, se vuelven débil eco de la burla. Pero en su pecho ardía una pregunta. ¿Cómo explicar que su marido no había huido, que no había dejado a su familia, sino que alguien lo había borrado de la vida cotidiana y nadie ofrecía respuesta? ¿Cómo explicar que sus manos encontraran a diario el barro de los caminos donde Heriberto había ido a trabajar y que nadie hubiera respondido por su ausencia? Esa noche, en la cuchitril donde vivían, lo único que quedó a la vista fue un hueco. La cama parecía más grande sin su figura. Lucía, con sus rizos enredados, se quedó dormida con el brazo sobre la almohada de Heriberto, como si buscar su calor. Tomás, el más pequeño, lloró hasta quedarse sin voz. Casilda los miró a los 3 con una ternura que dolía, y por primera vez en semanas permitió que la rabia se mezclara con el cansancio. No era lástima lo que la movía. Era la certeza de que si ellos no actuaban, nadie lo haría por ellos. Al amanecer, hizo una mochila con lo imprescindible. Ropa para los niños, un poco de maíz tostado, el viejo abrigo de Heriberto que aún olía a sudor de trabajo. Guardó también una pequeña foto, la única imagen clara de los 4, tomada en una feria, con las caras sucias y las sonrisas forzadas. La foto no era evidencia, era memoria, y la memoria, en ese momento, pesaba más que la vergüenza. Caminó fuera del pueblo, como quien atraviesa una frontera. A cada paso, la aldea se volvía un rumor atrás. El camino hacia la sierra era de polvo y piedras sueltas. Los niños aprendieron a seguirla sin mirar atrás, como si obedecieran a una promesa que la mujer se había hecho. No dijeron mucho. El aire olía a pino y a leña vieja. El paisaje se abría en vaguadas donde el viento dejaba su firma. Casilda pensó en todas las noches que había regalado a la ciudad, en todas las horas en que había callado para que otros parecieran más importantes. Pensó en Heriberto, trabajando con las manos en la roca, en sus planes murmullados en voz baja antes de dormir. ¿Podría ser que los planes hubieran quedado enterrados junto con su cuerpo? El trayecto se prolongó.
Dormían en cuevas improvisadas, encendían fuego con poco y compartían un pan duro. A veces, en la penumbra, Casilda hablaba con Dios en voz baja, una oración breve que no pedía prosperidad, solo verdad y las fuerzas para proteger a sus hijos. «Señor», murmuraba, «dame ojos para encontrar lo que falta, que mis manos sean claras, no pido venganza, pido justicia». No eran discursos solemnes, sino súplicas con la sinceridad de quien no tiene otra herramienta que la fe pequeña y cotidiana. Fue Esteban quien la oyó primero. Fue él quien vio el corte de la tierra entre los pinos, una boca oscura que parecía suspirar. «¿Allí, mamá?», preguntó sin reprimir la excitación que le surgía al imaginar una cueva secreta. Casilda apretó la mochila, ajustó al pequeño Tomás en su espalda y tiró de la mano de Lucía. La boca del túnel era un semicírculo de piedra, empedrado con esfuerzo, cubierto de polvo y telarañas. Hacía años que nadie pasaba por allí, o eso parecía. Había una vieja estructura de madera en la entrada, colgando en ángulos torcidos, y el silencio que salía del interior era como un animal dormido. Se adentraron con una linterna que compraron en un puesto poco antes de dejar el pueblo. La luz cortaba penumbras. Cada piedra brillaba con una antigüedad fría. El eco transformaba sus pasos en latidos lejanos. Casilda notó detalles que a primera vista habrían pasado desapercibidos. Huellas de botas en la tierra húmeda, marcas de picos en la roca, un trozo de tela en un recodo. Sus manos se movieron con el instinto de quien sabe leer señales de trabajo. Entonces vio el casco roto. Lo reconoció al instante. Era del tipo que usaban en la cantera donde Heriberto trabajaba, ese casco que él guardaba con cierto recelo porque decía que era su deber llevarlo. La linterna tembló en su mano cuando descubrió las botas. Estaban colocadas como si alguien las hubiera dejado para secar, pero la posición era demasiado rígida. No había vida en ellas. Cerca, una vez más, la tela, una camisa oscura con pequeñas manchas, no coloradas ni grotescas, sino antiguas y adheridas a la tela como mapas de trabajo. Casilda se inclinó, tocó la camisa. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era una visión para la que tuviera tiempo de horrorizarse. Era un hallazgo que pedía explicación. Llamó a los niños para que no se acercaran más. Ellos obedecieron, sufriendo sin protesta. La voz de Casilda no tembló cuando dijo: «Esto es de Heriberto». El túnel no era un simple hueco en la loma, era una obra vieja, trabajada con intención. Había restos de soportes, cuerdas cortadas, y en un recodo, semioculto por una placa de roca desprendida, algo que brilló a la luz de la linterna. Un cuaderno. Era pequeño, de tapas gastadas, con la esquina más usada por la humedad y el polvo. Casilda lo recogió con guantes que traía en la mochila por costumbre de lavar. En la página de guardia, con la caligrafía de siempre, apareció un nombre: Heriberto Ríos. El aire pareció hacerse más denso. El cuaderno era la prueba que esperaba sin saberlo. Casilda se sentó en una piedra, apoyó a Tomás en su regazo y abrió la libreta como quien abre una tumba. Las primeras líneas no pedían compasión. Hablaban de horarios, de turnos, de zonas donde el agua subía hasta los pies. Había esquemas, dibujos toscos de galerías, una nota escrita con prisa que decía algo sobre vigas podridas y un capataz que no hacía caso. Un detalle sobresalía: el nombre Evaristo, seguido de la palabra presión y una anotación que parecía una queja. «No refuerzan, les pagan y desaparecen. Si esto cae, habrá muertos». La caligrafía de Heriberto, que Casilda reconocía en un garabato particular en la letra R, se volvía más urgente a medida que pasaba de hoja. No solo había advertencias. Entre los papeles, Heriberto había bosquejado un proyecto que le gustaba pensar como un milagro posible, un plan para llevar agua desde la sierra hacia la planicie,
un canal que beneficiara a varios pueblos, un inventario de herramientas necesarias y un esbozo de cómo la mina podía servir como base para un taller comunitario, para dar trabajo a los hombres y a las mujeres. Casilda no era experta en planos, pero comprendía la claridad de las intenciones. Leía con la creciente sensación de que aquel hombre, su marido, había mirado más lejos que la ronda diaria de la cantera. Había pensado en la comunidad, en escuelas y en un lugar donde los hijos no murieran de hambre. Una hoja doblada y sucia tenía fotos pegadas con una pegatina amarillenta, documentos, tal vez contratos, y una imagen borrosa de un hombre con bigote que no podría identificar sin nombre. Otra página, más reciente, contenía unas cuentas y una lista de pagos, fechas en las que suministros llegaban y no se registraban, pagos que no aparecían. Algo se tejía entre las palabras: negligencia, quizá corrupción, quizás una puerta abierta para que pasase lo peor. Casilda juntó las manos, y por primera vez la vergüenza que la había empujado fuera del pueblo se transformó en una furia serena. No era furia por el orgullo, era furia por justicia. La noche en el túnel tuvo la densidad de un acontecimiento decisivo. Casilda pernoctó allí con los niños, cuidando el cuaderno como a un tesoro frágil. No durmió. A ratos leía en voz baja, en voz de madre, pasajes donde Heriberto relataba las conversaciones en la cantera, los rumores acerca de cargas que no se aseguraban, de hombres que trabajaban sin las condiciones mínimas. En una de las entradas, él había escrito: «Si algo me sucede, que la verdad salga en la plaza, que no se quede enterrada». La frase le cayó a Casilda como un peso y como un mandato. No entendía aún el alcance de lo que tenía en las manos, pero entendía que no podía llevarlo todo a la ciudad tal cual, porque la ciudad preferiría creer en la historia que le acomodara. Necesitaba tiempo, necesitaba fuerzas, necesitaba aliados. A la luz de la linterna, la mujer repasó los rostros de sus hijos. Esteban miraba las páginas con ojos de quien quiere aprender a leer el mundo de los mayores. Lucía tenía la frente arrugada, como si intentara comprender qué clase de hombre había sido su padre. Tomás dormía con la mejilla pegada al brazo de su madre. Casilda sintió que el lunes al que regresara sería distinto. No volvería a la plaza para pedir clemencia. No soportaría la humillación pasiva. Tenía algo que demostraba que su marido no se había ido por voluntad propia. Eso bastaba para convertir el rumor en acusación capaz de cambiar el rumbo. Esa misma noche, mientras el viento movía pequeñas piedras en la entrada del túnel, Casilda encontró otra cosa. Una fotografía arrugada, medio quemada por el tiempo, en la que Heriberto sonreía, sosteniendo una viga de madera como si fuera trofeo. Detrás de él se distinguía la figura de un hombre alto, corpulento, con el ceño fruncido. Podía ser Evaristo. La imagen no era prueba completa, pero era una pieza más. Entre las páginas había una anotación que mencionaba horarios en los que Evaristo ordenó mover a los obreros a galerías que no estaban reforzadas. Esos nombres, esas fechas, todo configuraba una red de indicios que Casilda supo que debía proteger. Al amanecer, cuando el silencio se disolvió en luz pálida, escuchó un ruido lejano, el rascar de botines sobre la tierra, y algo que resonaba como una maquinaria antigua, tal vez una camioneta. Su primera reacción fue de alerta. Su corazón descendió hasta el estómago. No estaba preparada para un encuentro. El cuaderno quedaba en su regazo abierto, como un mapa que alguien podía leer al otro lado del túnel. ¿Y si quien llegara era alguien que trabajaba con Evaristo? ¿Y si aquel hombre, al que alguna vez la ciudad aplaudió por su fortaleza, resultaba ser quien había decidido que la vida de los obreros valía menos que una jornada de ganancias? Guardó el cuaderno dentro de su abrigo, lo apretó contra su pecho y, en voz baja,
Dijo una oración breve, como quien traza una promesa. Dame valor para no dejar que la verdad se esconda. Protege a estos niños. No era una petición grandilocuente, era una súplica de supervivencia. Decidió que no regresaría de inmediato al pueblo con manos vacías. La imagen de la plaza, de las bocas que la señalaban, seguía presente. Pero ahora esa imagen tenía otra arista. Ya no era la víctima, o al menos no solo la víctima. Tenía pruebas, tenía planes, y tenía la determinación de convertir ese hallazgo en algo mayor que su propio dolor. Heriberto no había soñado en secreto para nada. Había dejado un cuaderno con instrucciones, con un proyecto que podría servir para justificar su vida y corregir la injusticia. Casilda pensó en qué hubiera hecho Heriberto si estuviera vivo. Su imaginación lo veía firme entre el polvo, hablando con hombres y con patrones, defendiendo su idea de un canal de agua, una escuela, un taller. Lo imaginó con esa calma que no se muestra en la plaza, con la serenidad del que sabe que una sola idea puede prolongarse en muchas manos. Por eso, esa mañana, en la boca del túnel, tomó una decisión que no era solamente para demostrar una verdad. Permanecería. No como una aventurera ingenua, sino como quien asume una tarea. Quedarse implicaba aprender, pedir ayuda, hallar herramientas y reforzar lo que fuera necesario. Quedarse significaba convertir la pena en trabajo, y si la providencia lo permitía, en una fuente de sustento, no solo para su familia, sino para la comunidad que Heriberto había imaginado. No imaginó en ese instante la magnitud del desafío, la burocracia, el escepticismo, la violencia que podía proteger secretos. Solo supo que ya no iba a permitir que los pedazos de la vida de su esposo se quedaran bajo la tierra. Guardó el cuaderno en el interior de su abrigo, junto a la foto, la envolvió en una tela y la escondió en un hueco de la mochila. Reunió a los niños y les habló en voz baja, no para mentirles ni para endulzarles el futuro, sino para preparar los días que vendrían. Les dijo que trabajarían cerca de ese lugar, que ayudarían a otros trabajadores, que aprendería a sostener el proyecto que Heriberto había comenzado. Les enseñó a no hablar en voz alta en la entrada del túnel, a no tocar objetos sin permiso, a no revelar por qué estaban allí. Ellos la escucharon con la mezcla de miedo y admiración que los niños tienen cuando ven a sus padres decidir algo grande. Las primeras jornadas fueron de aprendizaje práctico: cómo apagar una lámpara de carburo, cómo asegurar una viga con cuñas, cómo colocar cuerdas para levantar pequeñas piezas de roca sin que se desplomaran. Casilda no se convirtió en experta de la noche a la mañana, pero sí en una alumna empeñada. Cuando le dolía la espalda por mover piedras, recordaba las notas de Heriberto sobre cómo diseñar un canal y por qué ese proyecto dejaría una huella diferente a la del trabajo que se explotaba sin cuidado. Aprendió a distinguir el olor del polvo recién movido del olor de la humedad que anuncia filtraciones peligrosas. Cada lección venía acompañada de la resolución de un problema y de la certeza de que alguien había pagado con indiferencia el precio de no haber reforzado la mina. Un día, mientras retiraban escombros de una galería lateral, uno de los niños del pueblo, Macario, se acercó. Era un muchacho delgado, con las manos cortadas por el trabajo, que había oído decir que una mujer con sus hijos estaba trabajando cerca del viejo túnel. Traía consigo un pan y la promesa de no contar más que lo necesario. Macario no era rico, pero conocía la sierra y a sus hombres. Contó, en voz baja, que había escuchado que un capataz del pueblo, Evaristo, había peleado con varios obreros por reclamar mejores condiciones. Casilda escuchó con atención. Los indicios encajaban. Comprendió que su tarea no sería solo técnica. Entraba en un terreno de poder, donde decisiones y silencios podían costar vidas.
El trabajo traía también pequeños gestos de comunidad. Una señora que les dejó leche, un hombre que les prestó una carretilla por unas semanas, una madre que vino a traer frazadas para los niños. Esos actos parecían insignificantes, pero para Casilda eran rastro de una confianza en construcción. En el cuaderno, Heriberto había dibujado una idea de reparto de tareas. ¿Quién podría encargarse del transporte? ¿Quién de la compra de vigas? ¿Quién de la seguridad? Era una hoja de ruta, no un mapa del tesoro. Ella la seguía con paciencia militar. Sin embargo, no todo era optimismo. La presencia de Evaristo, aunque no lo había visto, era una sombra que se movía en las historias. La gente hablaba en susurros y había miradas que se desviaban cuando su nombre salía a relucir. Algunos evitaban a Casilda por prudencia, otros por miedo. Ella comprendió pronto que no sería suficiente con aprender a asegurar túneles y a leer contratos. Necesitaría aliados con conocimiento técnico y respaldo legal. El pensamiento de Heriberto de formalizar un proyecto con permisos, con obreros protegidos y con participación local, exigía algo que la mujer sola no tenía: acceso a escuela, recursos, al menos una palabra de confianza de alguien con peso en el pueblo. Fue en una de esas mañanas, al encender una lámpara dentro de la galería, cuando un golpe seco sacudió el aire, un ruido externo, una vibración de tierra que les recorrió como un aviso. Casilda dejó de mover la pala. Esteban miró hacia la entrada con los ojos abiertos. Vieron huir a un zorro y luego, a lo lejos, el polvo de unas ruedas. No le prestaron demasiada atención, hasta que la voz de Macario, que estaba cerca, trajo una noticia. Unos hombres habían pasado por la vereda preguntando por la familia de la plaza. No dijeron más, pero el modo en que la repitieron dejó en claro que el rumor había vuelto al camino. Casilda sintió que la red alrededor de su decisión empezaba a tensarse. Aquellos días que habían comenzado como una huida, ahora se presentaban como un frente. Podía regresar al pueblo y enfrentar la humillación otra vez, llevar el cuaderno a la autoridad y transformarlo en denuncia, pero sabía que en la plaza habría manos que preferirían esconder la verdad. Podía, en cambio, quedarse y levantar un proyecto lento, paciente, que demostrara que las intenciones de Heriberto no eran vanas. Y si alguien trataba de borrar aquello, tendría que proteger no solo la entraña del túnel, sino la memoria de su marido y el porvenir de sus hijos. Esa tarde, cuando la luz se desangraba en tonos rojizos, Casilda salió al exterior. El pueblo se veía pequeño desde la altura. Las chimeneas dejaban una columna de humo leve. Ella pensó en don Fermín, el terrateniente de la zona, un hombre que en su pueblo tenía tanto respeto como sospecha. Si necesitaban permiso para trabajar en terrenos o un interlocutor para negociar, alguien como don Fermín podría abrir la puerta. No era momento de idealismos. Era momento de trazar una ruta de sobrevivencia que incluyera a quienes, por su posición, podían inclinar la balanza. Casilda no conocía a don Fermín personalmente, pero había oído hablar de su carácter ponderado y de su interés por inversiones que parecían respetuosas con la tierra. Ese nombre quedó anotado en su mente como un posible aliado. En su cuaderno interior, Casilda escribió una breve nota. Primero, proteger las pruebas. Segundo, reforzar la entrada principal. Tercero, buscar a un ingeniero que describiera la viabilidad del proyecto. No tenía formación técnica, pero sí una capacidad de organizar que había afilado en años de trabajo doméstico. Administraba el poco dinero que aparecía, cocinaba para jornadas largas, ordenaba turnos para dormir. Si la comunidad de la sierra iba a confiar, necesitaba ver organización. Esa noche, antes de dormir, tomó de nuevo el cuaderno de Heriberto y leyó hasta entrada la última página que encontró. Una promesa suelta, en letra ya apurada, que decía algo que resonó como lección para ella.
Lo importante no es lo que se posee, sino lo que se comparte. Era una frase simple, pero tenía el peso de todos los proyectos que aspiraban a sobrevivir sin devorar a los demás. Mientras la sierra oscurecía, Casilda sintió, por primera vez en mucho tiempo, una mezcla de dolor y posibilidad. Sabía que hacerlo implicaría enfrentar poderes, quizá violencia, y que su condición de criada la haría vulnerable en más de un sentido. Pero también sabía que si no lo intentaba, el silencio se llevaría todo. No quería más que lo que Heriberto había planeado, que la tierra sirviera y que los niños del pueblo tuvieran algo diferente a la incertidumbre. Cerró el cuaderno con manos firmes, lo guardó en un bolsillo interior y por un instante miró hacia las estrellas. En la cumbre, el viento parecía repetir una frase que ella no entendía del todo. Los 3 niños durmieron pegados a su pecho. Casilda se quedó despierta, oyendo el silencio del túnel y el murmullo de la sierra. En la distancia, un sonido metálico se acercó y luego se alejó. No era posible saber si aquello eran hombres que venían a ofrecer ayuda o a poner obstáculos. La realidad es que en ese momento la mayor amenaza era la indiferencia del pueblo y la moderada posibilidad de que alguien preferiría que lo descubierto no saliera a la luz. Se quedó con el cuaderno, con la imagen de su marido y con la promesa no escrita de todos los días por venir. Sabía que debía aprender a leer más que planos. Tendría que leer contratos, aprender a hablar para convencer y a callar para proteger. Todo era nuevo, todo era grande, y en esa sensación de estar pequeña frente a la tarea, encontró una extraña calma, la certeza de que la verdad, una vez encontrada, no se deja enterrar fácilmente, no sin pelea. Esa noche, cuando el viento golpeó la entrada del túnel, Casilda tomó una decisión que no era solo de corazón, se quedó. Se quedó para abrir las páginas que su esposo había dejado, para aprender el oficio y, sobre todo, para cuidar que la verdad no volviera a quedar sepultada. No imaginaba aún el precio que ese compromiso exigía, ni las fuerzas que surgirían en su contra. Solo sabía que con cada hoja leída, con cada viga reforzada, con cada persona que llegara a ayudar, su familia y su pueblo podrían tener una posibilidad distinta. Al amanecer siguiente, mientras los niños jugaban con una piedra que hacía rebotar como pelota, Casilda oyó una voz del otro lado de la colina. Era una voz de hombre que gritaba órdenes, directa y sin rodeos. Se quedó quieta, midiendo la opción de asomarse o de permanecer fuera de vista. No conocía ese timbre, pero sonaba a alguien acostumbrado a mandar. Guardó de inmediato el cuaderno junto al abrigo y con la calma de quien prepara una estrategia, caminó hacia la entrada para observar desde un recodo. Lo que vio, unos hombres con boinas, herramientas al hombro y al frente una figura que llevaría un apellido desde entonces en su corazón, no fue una sorpresa total. Un capataz. Una cara que había aparecido en las notas de Heriberto, en fotos guardadas en la última página del cuaderno. Evaristo no estaba solo. La forma en que los hombres se movían a su lado tenía la corporalidad de alguien que no pregunta por las razones de su orden. Casilda comprendió, con un vértigo frío, que la presencia de ellos allí no era casual. Era el primer indicio de que quienes habían decidido callar podrían volver para imponer el silencio. Sujeta al abrigo el cuaderno que había salvado, Casilda dejó que por un momento la ciudad, la plaza, el desprecio y la vida que una vez conocieron se dispusieran en el tablero de su nueva jornada. Sabía que no bastaría con leer las páginas. Tendría que usarlas como escudo y como arma. Para eso necesitaba tiempo, aliados y cuidado. Miró a sus hijos, sus ojos, llenos de confianza. En la certeza de esa mirada, afirmó su voluntad. Y mientras el sol ascendía sobre las montañas, abrió la boca para decirles a los niños una palabra que era promesa y plan.
Hoy trabajamos, hoy comenzamos. Hoy trabajamos, hoy comenzamos. La frase quedó suspendida en el aire, simple como una consigna y dura como una piedra recién partida. Los niños se distribuían pequeñas tareas. Esteban raspaba óxido de las palas. Lucía llevaba agua en una lata. Tomás recogía las piedras más pequeñas y las ponía en una pila como si ordenara su propio mundo. Casilda observó, midiendo fuerzas y tiempos, recogiendo ritmo para la jornada. La sierra no perdona la improvisación, enseña a quien escucha. Al principio llegaron pocos. Macario volvía cada 2 días con pan o con noticias. Doña Remedios aparecía con un guiso en una olla que había visto mejores tiempos y que ahora servía para reunir a 6, luego a 10 hombres que, con más curiosidad que intención, decidían trabajar unas horas y volver a casa. Había manos curtidas por labores del campo, brazos sólidos que habían cargado sacos de frijol y techos de tejamanil. Cada gesto que ofrecían no era caridad, era un reconocimiento tácito de que lo descubierto podía ser la verdad que necesitaban para no perder a más gente. En una de esas mañanas, cuando el sol apenas pintaba de oro las crestas, apareció un hombre de mediana estatura con gafas embadurnadas de polvo y un maletín aplastado por el camino. Se presentó como Tobías Noriega. Venía de Parral, decía, con más preguntas que respuestas, contratado por un vecino que había oído rumores. Era ingeniero, especializado en estructuras sencillas de mina y en hidráulica rural. Sus manos olían a tinta seca y a aceite de máquina. Hablaba en frases largas y revestidas de cautela. Casilda lo miró con la reserva de quien no tiene nada que perder salvo la dignidad de su familia. Le mostró el cuaderno a la intemperie, le descifró las páginas que entendía, le señaló los croquis que, aún torpes, delataban intención y conocimiento. Tobías no hizo promesas grandiosas, midió, anotó, tocó las vigas podridas, señaló las galerías que necesitaban refuerzo y habló de tiempos con la precisión de quien sabe que el peligro no es un rumor, sino una matemática. Si trabajamos controlando las entradas y poniendo refuerzos, podemos hacer que esto sea seguro en meses, dijo. No dijo, esto será una mina próspera de la noche a la mañana. Dijo lo posible. Tobías pidió ver las fotografías y los papeles. Casilda le mostró la imagen con el hombre de bigote, las notas sobre pagos y fechas, las listas de materiales que Heriberto había anotado. Él leyó con el ceño fruncido, como quien encuentra las piezas de un rompecabezas que encajan mal y terminan por mostrar una sombra. Aquí hay indicios de negligencia y de manejos dudosos, murmuró. No añadió juicios, solo describió lo que veía. Plazos incumplidos, materiales que no aparecen en registros, órdenes de entrar en galerías sin refuerzo. Pero también veo lo que su esposo quería, un trabajo que sirviera a la comunidad, concluyó, y en esa conclusión se abrió una pequeña puerta de esperanza. La primera tarea fue práctica, reforzar la entrada principal, con madera vieja traída de una vieja bodega, con vigas donadas por un carpintero local, con cuerdas y voluntades, levantaron un arco provisional. El escuchar de las manos contra la madera parecía una respuesta a la plaza que un día los ridiculizó. Ruido que construía lugar, no rumor que destruía reputaciones. Cada viga clavada era una nueva página de la vida que Heriberto había planeado. En los días de abrir la galería con un equipo mínimamente organizado, la presencia de Evaristo se empezó a hacer sentir con más persistencia. No lo veían personalmente, pero sus hombres rondaban el camino, preguntaban por horarios, registraban quién entraba y quién salía. Algunas noches aparecieron a la distancia haciendo fogatas y riendo con crudeza, como quien reclama cuota por un territorio.
Casilda comprendió que la lógica que ella combatía no era el desinterés, era el temor a perder privilegios, y a que lo que antes se resolvía en silencio, ahora hablara con nombres. Fue don Fermín Ugalde quien dio el primer gesto de respaldo con peso. Ella lo buscó hasta encontrar la vieja hacienda donde el terrateniente recibía a los que quería escuchar. No fue fácil. La casa tenía un umbral alto y una puerta que crujía según la voluntad del que entraba. Casilda llegó con las manos todavía sucias de tierra y con el cuaderno asomando bajo el abrigo. No pidió favores con súplicas. Dio la versión de los hechos con datos, la mina, el cuaderno, los nombres. Don Fermín la escuchó más tiempo del que ella esperaba. Le preguntó por qué, siendo criada en la ciudad, había decidido quedarse a pelear aquello. Casilda respondió sin florituras: «Porque no soy de las que ve pasar la vida sin tomarla de la mano, y porque mis hijos merecen que alguien responda». La franqueza le ganó tiempo. Don Fermín, que no hacía caridad sin cálculo, valoró la claridad del plan y la posibilidad de que un proyecto bien llevado dignificara la tierra y creara trabajo estable. Con su apoyo formal, consiguieron permiso para trabajar en un pequeño sector de la sierra. No fue una firma mágica, fue la promesa de una carta de apoyo que facilitaría acceso a madera y algunos recursos, y de un contrato de comodato que protegía el lugar para la reconstrucción. Don Fermín exigió condiciones: transparencia en el manejo de recursos, control de seguridad y la promesa de que la comunidad sería prioridad. Casilda aceptó. Aquellas condiciones marcaron la primera de muchas tensiones morales. La riqueza debía ser gestionada para servir, no para acumular. Mientras tanto, la ciudad no callaba. En la plaza murmuraban versiones nuevas. Ahora la criada se había convertido en la loca que dice que encontró a su marido. El sarcasmo se mezclaba con la incredulidad y en algunos cafés se apostaban comentarios venenosos. Pero algo había cambiado. Un hombre que había visto los papeles y escuchado los argumentos llevaba a la gobernación municipal una copia del cuaderno y unas fotografías. Era un vecino, anónimo en la historia, que no quería más muertes por negligencia. No pasó rápido. Los papeles viajaron por oficinas, se archivaron y se retomaron, se sellaron y se consultaron. La administración pública no milagrosamente castigó a nadie esa semana, pero las piezas comenzaron a moverse como engranajes antiguos que finalmente volvían a girar. Casilda, sin embargo, no podía confiar solo en mecanismos lentos. Sabía que la verdad no es suficiente si quienes tienen poder la callan. Así, en las tardes, cuando la lluvia era una sospecha y los niños dormían, organizó reuniones con aquellos que querían ayudar. Enseñó lo poco que había aprendido, cómo leer la advertencia en una viga, cómo anudar un cable de seguridad, cómo marcar una galería para que nadie sin experiencia pasara. Les habló con las palabras de Heriberto y las suyas propias. Y poco a poco la gente empezó a ver algo más que la criada. Encontraron a una mujer que administraba y enseñaba. Evaristo intensificó su presión. Una noche, al volver de la entrada principal, encontraron un aviso clavado en un poste. No se metan donde no les llaman. Los dueños mandan. Era la primera amenaza explícita. Macario, que ahora trabajaba de forma regular con ellos, fue el primero en vocalizar el miedo común. No podemos pelear contra eso solos. Casilda lo miró y pensó en la plaza y en el silencio de las bocas. No lo haremos solos, contestó. Vamos a sumar testigos, a guardar papeles, a buscar al sheriff. No tiene que ser una venganza, que sea justicia. Prepararon entonces una cadena de custodia doméstica. Hicieron copias fotográficas del cuaderno y las guardaron en varios lugares. Una en un arcón
enterrado al lado de la entrada, otra con doña Remedios en su cocina, otra más escondida dentro de la capilla de la sierra, donde un sacerdote amigo ayudó a mantenerla segura. No fue una conspiración sofisticada, fue la necesidad de una familia que entendió que los documentos son como vidas. Si los dejas en un solo lugar, puedes perderlos. La tensión subió cuando una tarde, un pequeño temblor sacudió la galería. No fue natural, era el efecto de explosiones controladas más abajo, en galerías que se habían trabajado sin permiso y sin refuerzo. Las piedras crujieron y una nube de polvo llenó el túnel. Afortunadamente nadie resultó herido, pero el susto fue suficiente para mostrar que la oposición no necesitaba argumentos. Tenía herramientas que podían destruir. La pregunta dejó de ser si pelear o no. La pregunta pasó a ser cómo proteger a la gente. En ese momento, la presencia del sheriff de Parral se volvió clave. Un funcionario recibió las pruebas y, con la lentitud característica de la ley, gestionó una orden para investigar. El sheriff vino en persona una mañana tosca, miró las vigas, hurgó en las notas de Heriberto y habló con frialdad administrativa que Casilda aprendió a traducir. La ley opera con procedimientos, no con impulsos. Pidió declaraciones, selló algunas áreas y dejó claro que se abriría una investigación. No era la promesa de una sentencia, pero al menos marcó un hecho. La negligencia ya no podía ser solo rumor. Estaba en actas. Entretanto, la vida en el túnel fue un montaje de oficios. Hubo noches en que las manos apenas llegaban a sostener la entrada, pero también días de pequeñas victorias. Una galería que se volvió transitable, la llegada de una furgoneta con madera prestada, la risa prolongada de Lucía cuando aprendió a amarrar nudos seguros. Casilda aprendió a documentar, sacaba fotos, anotaba nombres, guardaba recibos. Entendió que su papel no era solo el de una madre que defendía a sus hijos, sino el de una administradora que debía crear un registro claro frente a quienes querían silenciarla. La respuesta de Evaristo escaló hacia la violencia organizada. Una madrugada llegaron varios hombres armados con palancas y motosierras buscando destruir los apuntalamientos y hacer caer partes de la galería. No fue un enfrentamiento justo. Venían con ventaja numérica y con la intención de causar daño. Casilda y sus aliados no eran un ejército. La primera reacción fue el pánico. Algunos de los voluntarios huyeron, otros se quedaron a enfrentar lo inevitable. Fue entonces cuando ella, con una calma que nadie esperaba, tomó una decisión inmediata: proteger a los niños. La madre adopta, casi por instinto, la medida más primaria: alejar a sus hijos del peligro. Los escondió en una cueva lateral bajo una capa de mantas mientras con Macario y Tobías trataba de bloquear el paso. No era que pretendieran detener a un grupo armado con palas, era que necesitaban tiempo para la sirena de la ley, para el arribo del sheriff, que, en verdad, la investigación había logrado convocar. Mientras Evaristo y sus hombres intentaban derribar, Casilda mantuvo la calma suficiente para sacar el cuaderno y llevarlo consigo. Lo apretó contra el cuerpo como si fuera un niño frágil. La situación escaló en un instante. Uno de los hombres, más impulsivo o más mercenario, prendió una mecha. Una carga improvisada estalló en el lomo de la galería, haciendo que el polvo se volviera una ola y que el murmullo del miedo se transformara en gritos. En la confusión, Casilda sintió un estruendo cerca, un viento caliente que le escorrió la piel. Hubo un momento en que la galería pareció querer tragarlos a todos. En el corazón del caos, la certeza de la madre se hizo acción. Tiró del abrigo, cubrió el cuaderno con su cuerpo y gritó para que los niños se agacharan. Un pedazo de roca desprendida impactó en su hombro. Una astilla le cortó la frente. No fue un sacrificio heroico en película. Fue una reacción de quien pone la verdad y la vida por encima del temor. A su lado,
Tobías y Macario se arrodillaron para sostenerla y para empujar a los más chicos hacia la salida lateral. En minutos que parecieron una eternidad, la intervención del sheriff y de algunos pobladores, que finalmente se atrevieron a enfrentar a los atacantes, cambió el rumbo. Hubo forcejeos, palabras que cortaron como cuchillos y finalmente manos que fueron sujetadas con firmeza. Evaristo fue detenido en el acto, con pruebas circunstanciales, herramientas, órdenes, la cercanía a la explosión, y con testimonios que comenzaron a formarse en calor. No todo fue justicia perfecta, había aún caminos legales que recorrer, defensas que prepararían abogados y grandes influencias que intentarían torcer la evidencia. Pero la captura del capataz fue un antes y un después. La ciudad que lo había aplaudido ahora daba excusas en voz baja. En la calma que siguió, con el polvo asentándose en los pliegues de la ropa, Casilda soltó el cuaderno y lo volvió a colocar en su pecho. Sangraba una herida menor en la frente, tenía el hombro magullado, pero estaba entera. Miró a sus hijos con esa mezcla de cansancio y protección que solo una madre conoce. «No soy santa», dijo a los que la acompañaban, con una voz que llegó hasta el silencio entre las piedras. «Solo me negué a rendirme». La frase se quedó flotando, y quienes la oyeron la repitieron en la plaza como si fuera una consigna nueva. La detención de Evaristo no cerró el caso. Lo llevó al juez, le puso nombres y dio pie a una investigación que exhumó más de lo que nadie habría esperado. El cuaderno de Heriberto fue pieza clave, no porque tuviera declaraciones explosivas, sino porque mostraba sistematicidad. Notas, fechas, pagos y contratos que apuntaban a una cadena de negligencias. Había fotografías, comprobantes mutilados y listas con faltantes de materiales. Las autoridades locales, con la evidencia, no pudieron hacer pasar el caso como un accidente más. Se abrió un proceso legal que, con su paso burocrático, iba deshilachando responsabilidades. Pero la justicia también tuvo en su camino la paciencia. Una investigación lleva tiempo, y la vida no espera. Fue entonces cuando la mina, en su lenta reconstrucción, ofreció otra verdad inesperada. Durante el apuntalamiento de una galería lateral, Tobías descubrió algo que el ojo inexperto habría confundido con mera veta de mineral común. Al raspar la roca, un brillo persistente apareció, como si la piedra saliera a decir su secreto. Era una vena de oro, una delgada banda que corría por la veta y que, al ser limpiada, mostró un brillo que hasta los hombres más pragmáticos permitieron contemplar en silencio. La aparición del oro reanimó las esperanzas y despertó nuevas preguntas. No era una riqueza inmediata, claro. Explotar una veta exige permisos, conocimientos, inversiones y, lo más peligroso, la codicia de quienes prefieren la ganancia privada a la transformación comunitaria. Se convocó una asamblea improvisada en la entrada del túnel. Don Fermín, Tobías, algunos obreros y la gente del pueblo se sentaron en troncos y cajas y escucharon a Casilda. Hubo propuestas explícitas y otras que rondaban en susurros: vender la concesión a una empresa y repartir ganancias inmediatas, gestionar un contrato de trabajo que garantizara puestos y salarios a la comunidad, crear una cooperativa que invirtiera en escuelas y agua. Casilda escuchó cada opción con la templanza de quien sabe que la decisión definirá vidas. Recordó la frase garabateada por Heriberto: lo importante no es lo que se posee, sino lo que se comparte. Aquella premisa le dio una brújula moral. No fue una elección ingenua la que tomó. Decidió, con el respaldo de Tobías y de un consejo de vecinos, apostar por la gestión comunitaria. Crear una empresa cooperativa con estatutos claros que privilegiara empleo local, capacitación y una parte de las utilidades destinada a infraestructuras, escuela, clínica, agua potable. No era despreciar la oferta empresarial, era rechazar la idea de que la riqueza sirviera a unos pocos.
Don Fermín, al ver la determinación práctica de Casilda y al revisar los números que Tobías calculó, puso una condición. Su inversión solo entraría si existía un sistema transparente de administración y auditoría, con participación de la comunidad y supervisión externa. Fue un trato duro y justo. La formalización tomó meses de reuniones, actas, asistencia legal y muchos papeles. El alcalde Abundio Treviño firmó permisos provisionales para estudiar la explotación. El sheriff permitió la seguridad temporal de la zona y se estableció un comité de vigilancia con representantes de la comunidad. Casilda aprendió a leer estatutos, a firmar cheques, a escuchar a abogados que hablaban en un lenguaje que le costaba domesticar. No todos los días eran victoriosos. Hubo desacuerdos, hubo quienes querían repartir ganancias inmediatas sin construir nada durable. Pero con diálogo y con la evidencia del cuaderno y de las fotos, el proyecto avanzó. Evaristo, mientras tanto, enfrentó la ley. Su defensa intentó minimizar los hechos, alegó que las explosiones eran accidentes y que la muerte de trabajadores, si hubo, era consecuencia de la rudeza del oficio. Sin embargo, la investigación sacó a la luz órdenes registradas, pagos en efectivo sin recibo y testimonios de obreros que hablaron desde el miedo. Un fiscal firme, con pruebas documentales y soporte técnico de Tobías, llevó el caso adelante. No fue una victoria rápida ni completa. La justicia a veces se trenza con recursos legales y con presiones. Pero la captura y la documentación impidieron que Evaristo escapara a la responsabilidad. Fue condenado por negligencia y por intento de sabotaje. Aunque la sentencia abrió discusiones en la comunidad sobre el alcance de la culpa y la necesidad de un sistema que no delegue seguridad en manos de pocos. El proceso judicial, además, destapó una red de complicidades menores, contratos mal llevados, pagos en efectivo a proveedores que no existían en registros oficiales, nombres que aparecían en listas pero que no eran más que sombras. Ese desorden fue la evidencia de un sistema que premiaba la informalidad y que mataba la prevención a cambio de ahorro. Casilda, que nunca buscó el aplauso jurídico, comprendió que su lucha era más amplia. No solo rescatar a su marido de la duda pública, sino cambiar una práctica que ponía vidas en riesgo. Con la concesión formalizada a nombre de la cooperativa, la explotación del oro se manejó con técnica y con lentitud. No fue una inundación de riqueza, pero sí un flujo constante que permitió pagar sueldos, reforzar viviendas, comprar materiales para la escuela y sostener una clínica básica. Tobías organizó talleres de formación técnica para jóvenes, enseñándoles soldadura, apuntalamiento, manejo de maquinaria sencilla y, sobre todo, procedimientos de seguridad. Don Fermín puso fondos para becas. El pueblo, que al principio había dudado de la criada que se atrevió a quedarse en la sierra, fue testigo de un cambio estructural. Menos trabajos temporales de riesgos sin protección y más contratos formales. La administración del dinero no fue un jardín sin espinas. Surgieron tensiones sobre prioridades, si primero la escuela o la clínica, si el agua debía ser piped o mejor la cisterna en cada casa. Casilda, que ahora llevaba lápices de cuentas y revisaba facturas, promovió la creación de un fondo fiduciario con auditoría externa. No buscó controlar todo, buscó reglas que impidieran que la riqueza devorara la dignidad. En las asambleas se discutió con vehemencia y con lágrimas. Aprendieron a votar, a escribir actas y a elegir comités. Fue, en su mejor versión, el trabajo de una comunidad que aprendía a gobernar lo propio. Con los años, la inversión comenzó a dar frutos. Construyeron una escuela en la loma, con paredes pintadas y ventanas que dejaban entrar aire limpio. Contrataron maestros. Los niños dejaron de caminar 2 horas para recibir clases.
Levantaron una clínica básica con una enfermera residente que aplicaba tratamientos sencillos y derivaba casos graves a la ciudad. Mejoraron los caminos, y hoy una camioneta circulaba donde antes había solo senderos. Los hijos de la comunidad, que antes emigraban ante la falta de opciones, encontraron motivos para quedarse. Los ojos de los niños, los mismos que jugaban con piedras en la entrada del túnel, brillaban con la posibilidad de futuro. Casilda, por su parte, se transformó sin perder la esencia. De criada, madre y mujer humillada, pasó a ser una figura de liderazgo que no buscaba la pompa sino la eficacia. En sus discursos cortos, prefería repetir lo que su esposo había escrito. Lo que se comparte dura más. No siempre fue fácil. Hubo noches de insomnio, de papeleo interminable, de decisiones difíciles sobre trabajadores despedidos por corrupción. Aprendió a gobernar con humildad, a delegar, a admitir errores. No pretendió convertirse en experta absoluta. Buscó rodearse de gente honesta y competente. El regreso a Durango se dio meses después, no como un desfile de triunfo, sino como un gesto práctico. Casilda volvió para cerrar asuntos, para reivindicar públicamente la memoria de Heriberto y, sobre todo, para invitar a quienes habían sido indiferentes a ver lo que se había construido. Nunca buscó humillar a nadie. Su intención fue mostrar resultados. En la plaza, donde una vez la llamaron con desprecio la criada, la recibieron con miradas distintas. Algunas personas no cambiaron. La envidia y la incredulidad no se corrigen fácil. Pero hubo otras, caras que se acercaron con perdón y con preguntas. Entre ellas estuvo Elvira, la comadre que antes había difundido versiones venenosas. Elvira llegó con los ojos húmedos, las manos temblorosas. Confesó que había repetido historias porque temía quedar fuera de los favores de ciertos hombres y porque el pueblo aprendió a mirar lo ajeno con suspicacia. No venía a absolución fácil, venía a pedir perdón. Casilda la escuchó y en la plaza, ante la gente, aceptó el gesto. No hubo aplausos ostentosos. Hubo una mano extendida y un abrazo corto. El perdón no borró lo hecho, pero permitió que dos mujeres dejaran de ser enemigas. En la reconciliación se manifestó la idea de que el perdón es un acto de poder, no de debilidad. Libera a quien perdona y desactiva el combustible del rencor. La gestión de la mina, con el paso del tiempo, se volvió un modelo rústico a imitar. Contratos claros, una porción de utilidades para infraestructura, formación técnica y atención sanitaria. Llegaron visitantes de otros pueblos a preguntar cómo lo habían hecho. Casilda hablaba con franqueza. Describía errores y aciertos, reconocía que la tensión entre necesidad y ética era constante. No somos perfectos, dijo en una ocasión, pero aprendimos a decidir con criterio y con la comunidad delante. Su forma directa y su pasado de criada le daban una credibilidad que pocas fanfarrias podrían comprar. La memoria de Heriberto en esa red de vida no fue una placa fría. La cooperativa tomó su nombre como símbolo, Comunidad Minera Heriberto Ríos. Y cada año celebraban un día de memoria con talleres, limpieza de la escuela y una comida compartida. En el acto de inauguración de la clínica, Casilda leyó en voz alta una entrada del cuaderno de Heriberto que hablaba de trabajo digno y de agua para el futuro. La lectura no era solo homenaje, era reafirmación de un pacto. Fueron años de trabajo duro. Algunos miembros de la cooperativa se enriquecieron de forma moderada. Otros encontraron estabilidad y capacidad de aprendizaje. No todo fue riqueza en moneda. Hubo tensiones familiares, enfermedades, disputas menores. Pero la comunidad aprendió a resolver con asambleas y a nombrar comités de arbitraje. La vida cotidiana se transformó en la suma de movimientos pequeños que sostienen un cambio mayor.
El epílogo de la historia comenzó a forjarse cuando los hijos de Casilda crecieron. Esteban, con la responsabilidad marcada por la infancia difícil, decidió estudiar topografía en la escuela técnica de la ciudad. Lucía se convirtió en maestra en la escuela de la Loma. Tomás, el que jugaba con piedras, aprendió a soldar y hoy supervisaba la seguridad de las galerías. Verlos así, con oficio y afecto, fue para Casilda la inversión más clara de su persistencia. La tierra no había devuelto todo en términos monetarios, pero había devuelto dignidad a una familia y a un pueblo. Años después, cuando la mina ya funcionaba bajo reglamentos que muchos en la región averiguaban para replicar, Casilda regresó a la tumba donde sepultaron a Heriberto en la colina que ahora miraba al pueblo. La lápida era simple, llevaba su nombre, la fecha y una frase escogida por la comunidad. Soñó agua y trabajo. Ella puso flores sencillas, limpió la tierra con sus manos y cerró los ojos. No pidió riquezas ni milagros, dio gracias por el trabajo que había permitido que otros vivieran mejor. En aquella visita, Esteban dejó junto a la piedra una copia del primer plan de la cooperativa. Lucía dejó un dibujo hecho por un alumno. La escuela con niños que levanten la mano. Tomás colocó una piedra que había encontrado en la primera jornada en que fueron a la sierra. Eran ofrendas modestas, cargadas de sentido. La sierra ya no era un lugar de miedo absoluto. Era un sitio que había dado vida y sustento con todo el esfuerzo que eso implicaba. En la gran asamblea que marcó el 10º aniversario de la comunidad minera, un periodista que había viajado desde la ciudad preguntó a Casilda qué le diría a quienes hoy la ven como ejemplo. Ella, que no gustaba de discursos grandiosos, dijo simplemente, que no se dejen reducir por el rótulo que otro decide para ustedes. Si te llaman por un nombre que te humilla, muestra con hechos cuál es tu valor. No busques venganza, busca que lo que se construya sirva a muchos. Sus palabras resonaron porque venían de una vida vivida en el barro, en la paciencia y en la perseverancia. La mina no fue una fuente de riqueza instantánea que borrara necesidades. Fue un motor de transformación que, manejado con cuidado, cambió el mapa de un territorio. Construyeron casas para quienes trabajaban en condiciones peligrosas. Crearon un fondo de emergencias para accidentes. Enviaron jóvenes a estudiar fuera con la posibilidad de regresar a aportar. Administrar la riqueza exigió siempre diálogo y mecanismos claros. Había quienes pretendían privatizar las ganancias, pero el sistema comunitario que Casilda ayudó a consolidar resistió por transparencia y por la supervisión que hizo difícil la corrupción. En las cartas que recibían de otros pueblos, muchas personas agradecían por la obra y pedían enseñanza. Casilda y Tobías viajaron en algunas ocasiones para asesorar procesos similares. No a vender un modelo único, sino a compartir errores y aciertos. En esas charlas era recurrente la idea de que la fe no garantiza prosperidad, pero sí puede sostener la perseverancia. Ellos hablaban de la providencia no como expectativa de fortuna, sino como la compañía en la noche larga. La vida, a pesar de los avances, llevó también reencuentros difíciles. El proceso judicial y la condena de Evaristo no borraron todo resentimiento. Hubo familias divididas y nombres que ya no comían en las mismas mesas. Pero la comunidad fue encontrando caminos para la reparación, programas de trabajo comunitario, espacios en la escuela para debate, un centro de mediación donde se trataban ofensas y donde se buscaba reconciliar. El perdón fue un ejercicio lento y cuidado. No fue la negación del daño, sino la decisión de no dejar al odio dirigir el futuro. En una tarde de lluvia, años después, una nieta de Casilda corrió hacia la escuela con una mochila demasiado grande, riendo. Era la vida que se consolida, generaciones que reciben algo más que una historia de dolor.
La mujer que un día fue señalada en la plaza, hoy daba la bienvenida a jóvenes que veían el trabajo como herramienta de dignidad. Algunos seguían llamándola la criada, en un tono que ya no era burla, sino cariño complejo. Otros usaban su nombre completo, con la reverencia que se gana con obra. Al cerrar la jornada, Casilda suele sentarse en el porche de su casa, observa las lomas que una vez la recibieron como refugio y ahora acunan su memoria. Piensa en Heriberto como en un compañero de sueños que dejó un cuaderno que fue, en última instancia, la guía para algo mayor. No todo fue fácil, no todo resultó perfecto, pero la historia que comenzó con humillación terminó en una obra de comunidad. Ella creyó en la justicia no como un espectáculo, sino como una práctica: juntar pruebas, cuidar testimonios, exigir procedimientos. Hace tiempo que no se trata de un relato de víctima, sino de uno de cuidado y de decisión. Cuando le preguntan si recomendaría a alguien tomar el camino que ella eligió, responde con prudencia: no es camino para todos, es duro, exige sacrificio y la posibilidad de que te hieran, pero si tu elección es servir y construir, no te achiques. El dolor se puede volver obra. Y así, en esa mezcla de pragmatismo y fe cotidiana, la historia llega a su imagen final. Una escuela con niños que cantan, una clínica con una enfermera que sonríe, una tumba cuidada en la loma y un pozo de agua que bate su canción contra las piedras. Todo ello lleva impresas manos que trabajaron con callos y con ternura, con errores y con correcciones. La sierra que una vez ocultó una injusticia, ahora es lugar de sustento. Si esta historia te toca, escribe sí en los comentarios. Muchas personas han hallado en estas páginas la fuerza para no rendirse. Con el paso del tiempo, Casilda aprendió que la fe y la esperanza no son atajos hacia la prosperidad, sino combustible para la paciencia y el trabajo sostenido. Aprendió a transformar el dolor en obra, a convertir la humillación en impulso, y a no permitir que la pérdida se volviera la última palabra. Construyó, junto a otros, un lugar donde las manos cuentan tanto como las palabras. La última escena queda como una fotografía. Casilda, ya con canas tenues, caminando por el pasillo de la escuela mientras un niño le ofrece una flor silvestre. Esteban supervisando unas mediciones en la mina, Lucía organizando una clase, Tomás ajustando una viga. Y en la colina, la lápida de Heriberto, con la inscripción que ahora todos conocen: soñó agua y trabajo. El sol cae detrás de la sierra, y el brillo del oro, ya manejado con responsabilidad, refleja una luz que ya no deslumbra por la codicia, sino por la posibilidad de sostener vidas. Que esta historia recuerde: nunca te rindas, transforma el dolor en obra. Si quieres escuchar más relatos que invitan a la esperanza y al trabajo conjunto, suscríbete para acompañarnos en otras historias de vidas que no se han dejado enterrar. Dios te bendiga.